¿Cómo están, padres de familia? Ya estamos en la recta final de esta catequesis familiar para la primera comunión de sus menores hijos. Estamos hoy día trabajando ya la unidad número 12, la Sagrada Familia. En esta unidad veremos las partes de la Biblia. Como todos sabemos, la Biblia es aquel registro escrito donde está todo lo ocurrido a través de los años, desde la creación del mundo, por nuestra iglesia, cómo creó Dios nuestro Padre al mundo entero, todos los acontecimientos que han ido ocurriendo a lo largo del tiempo, la venida de Jesucristo, qué enseñanzas nos dejó, todo ello lo encontramos en la Sagrada Biblia. Es un diálogo divino que debemos de tener todos los cristianos. La Biblia es el instrumento con el que cada día Dios habla a los fieles. Leer la Escritura es conversar con Dios, nos decía el Papa Benedicto XVI. La Biblia está dividida en dos grandes partes, pero tiene un solo mensaje. La Sagrada Biblia se compone de dos partes que juntas revelan la historia de la salvación y el amor inmutable de Dios hacia cada uno de nosotros. Tenemos el Antiguo Testamento, conformado por 46 libros. En este Antiguo Testamento, como les decía, está registrado desde el momento en que Dios decide crear la tierra y todo lo que existe aquí y en el universo. Tenemos el Nuevo Testamento, que son 27 libros. Este Nuevo Testamento ya registra la venida de Jesucristo, el nuevo tiempo, el nuevo lugar, cuando ya vino el Mesías. Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. 46 libros, 27 libros. En total, 73 libros tiene nuestra Biblia. El Antiguo Testamento dice es la preparación. Ahí se narra la historia de la creación, los patriarcas de nuestra iglesia, el pueblo de Israel, que fue el pueblo escogido por el Señor, los profetas, los salmos y la sabiduría. Todo lo que Dios hizo antes del nacimiento de Jesús. La creación y los patriarcas, repito, la historia del pueblo de Israel, los profetas, los salmos, la sabiduría. Su función principal fue preparar el pueblo, el corazón del pueblo, para la venida del Salvador. Todas estas historias de nuestra vida cristiana que se transmitían de generación en generación de una manera verbal, fueron escritas, quedaron plasmadas para conocimiento de todas las generaciones venideras posteriores a ellos. Luego tenemos el Nuevo Testamento, la revelación. En el Nuevo Testamento se centra en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, los hechos de los apóstoles, las cartas apostólicas y el Apocalipsis, ¿verdad? El Apocalipsis ya narra visiones que tuvieron reveladas por el Señor sobre los últimos tiempos que van a ocurrir antes de la segunda venida de Jesucristo. Los evangelios, que son narraciones de los mismos apóstoles de Jesús, que fueron dejando a lo largo de lo que ellos fueron viviendo, compartiendo con Jesús. Hechos y cartas apostólicas, como las cartas de Juan que enviaba, ¿verdad?, desde la cárcel, ¿no? Acontecimientos que iban ocurriendo. Este Nuevo Testamento muestra la vida de Jesús, el inicio de la iglesia y el camino cristiano para la comunidad. Aquí ya se forma la iglesia, aquí ya no podemos decir el pueblo de Dios, no, ya hay iglesia constituida. ¿Quién era el templo? Jesucristo, cabeza, templo.
Entonces, desde este momento comienzan a ser nuestra iglesia católica. Anteriormente en el Antiguo Testamento era solamente el pueblo de Dios, el pueblo hebreo. En este caso ya no, ya se abre la iglesia y Jesús envía a los apóstoles a todos los rincones del mundo. Ya no es una limitación no ser parte del pueblo hebreo, no. Jesús manda abiertamente ya a los apóstoles a llevar la palabra, a convertirnos cada uno de nosotros en las enseñanzas que Dios nos da. Importancia. Para todos los padres es importante conocer las partes de la Biblia, es fundamental, ya que les permite de esta manera guiar a sus hijos en la fe, en la comprensión del mensaje divino, pero sobre todo en tener paz, sosiego, tranquilidad en casa, en su vida, en la familia, en la sociedad. Muchas veces actuamos muy distinto. ¿Por qué? Porque no conocemos las Sagradas Escrituras, porque no conocemos la Biblia. Debemos de alimentarlos. Ahora ya hay diferentes formas. Ya no solamente es tomar el libro sagrado, la Biblia. Podemos hacerlo de repente en un viaje a través de un celular. Podemos realizarlo a través de escuchar audios, de ver videos. Ya en el internet hay series para hacerlo de una manera más amena, si queremos decirlo así, ¿no? Más entendible, más comprensible, más llamativa. Ya es solo decisión de nosotros querer conocer la Biblia. ¿Para qué? Para vivir en paz, para traer fe, tranquilidad, armonía en el hogar. Hay que explicar la fe a nuestros hijos. Hay que saber transmitirle a ellos, así como lo hacían los antiguos, el papá de Moisés, el papá de Aarón, cómo transmitían la fe, la historia, nosotros tenemos que transmitirle a nuestros hijos, pero para ello debemos de conocer. Jesús está en la Biblia. Si nosotros conocemos la Biblia, eso nos va a permitir ver que todas las escrituras apuntan a Jesús, incluso antes de la venida. Ya se había anunciado el Salvador. Ya se sabía que venía el Hijo de Dios. Y esto es importante que nosotros lo conozcamos porque nos anuncia también una segunda venida del Hijo de Dios. Y tenemos que estar preparados para ello. Pero nuestros hijos, ¿cómo se van a preparar si nosotros como padres no les inculcamos, no los orientamos? Es una hermosa historia de amor la Biblia. Nos enseña a ver esa única historia de amor que guía y que nos lleva a la salvación de Dios. Esta historia de amor no tiene un final triste, esta historia de amor tiene un final feliz, donde todos, absolutamente todos, podemos ser salvos a través de la fe que nos lleva a cumplir lo que Dios nos manda, lo que Dios nos dejó. Pero que yo soy muy pecador, hice muchos errores, no importa. Si tienes un verdadero arrepentimiento como lo tuvo el ladrón en la cruz antes de morir y estaba con Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Hoy mismo. No le dijo, no, mira que hiciste esto, lo de acá, no te puedo dar el pase. No. Más que depender de Jesús, nos deja la dependencia a nosotros. Arrepintámonos de nuestros pecados para poder tener el ingreso al reino de Dios. Dios no los cierra para nadie. Por el contrario, abre las puertas de par en par. ¿Qué tiene sentido cristiano para la familia? La Biblia. El entender la estructura de la Biblia, cómo está constituida, los padres pueden enseñar a sus hijos las lecciones vitales de la fe y de la relación de Dios con su pueblo. Dios habla desde siempre. Hay que mostrar que Dios se comunica desde el principio de los tiempos. Muchas veces se dice, ¿por qué yo no sabía? ¿Por qué Dios castiga? La Biblia nos enseña que Dios no castiga, que lo que sucede en nuestras vidas son consecuencias de nuestros actos nada más. El sentido cristiano de la Biblia es darnos a conocer que Jesús es cumplimiento. Ayuda a conocer que Jesús
cumple las promesas del Antiguo Testamento, que trae la salvación para el mundo entero. Es un cumplimiento de lo que se habló en el Antiguo Testamento. Jesús llega a cumplirlo y da la vida por salvarnos a todos nosotros. El sentido cristiano es conocer que es una historia real de Dios. Enseña que la Biblia es la historia real de la comunicación divina. No existe un documento referente a la vida espiritual de la humanidad más antiguo que nuestra Biblia. Han salido muchas iglesias, han salido muchos grupos formados hasta 100 años, 150 años, es verdad. Pero nuestra Biblia, que tiene más de 2000 años, es el primer registro de vida espiritual del ser humano. Esta es la verdadera historia de nuestra sociedad. El sentido cristiano nos lleva y nos invita a vivir con fe en raíces profundas. Comprender que la fe cristiana tiene raíces profundas y un mensaje claro. No es que esto haya salido de la noche a la mañana o porque todo ha sido fácil, no. Ni para Jesús fue fácil, pero sí lograble. Jesús sufrió, Jesús lloró, Jesús fue lastimado, pero Jesús triunfó ante la muerte y nos dio el camino a la salvación eterna. Eso nosotros no podemos olvidar. La Biblia y la comunión eclesial, la comunión de la iglesia. Las palabras del Papa Benedicto XVI nos recuerdan la importancia de leer la Biblia. Importancia de leerla en comunión con la iglesia y bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Quién nos hace entender la Biblia? Es el Espíritu Santo. Si no la leeríamos como cualquier escrito. Pero cuando leemos la Biblia con fe, con confianza, el Espíritu Santo hace que esa palabra sea vida en nosotros. ¿Qué significa esto de estar en comunión con la iglesia? Esto es formar parte del pueblo de Dios. La Biblia nos lleva a formar parte, porque como conocemos, somos parte activa dentro de nuestra iglesia. Nos lleva a aceptar su enseñanza, que es la enseñanza y los mandatos que Dios nos dejó. Nos lleva a vivir la fe en comunidad, todos unidos. Nos lleva a interpretar la Biblia según la guía que la iglesia ha recibido del Espíritu Santo. Eso es vivir en comunión con la iglesia y bajo la guía del Espíritu Santo. Y la Biblia nos permite llegar a ese momento. Debemos de tener compromisos nosotros. Unos compromisos para esta semana, por ejemplo, es leer la Biblia, leer un salmo, que es del Antiguo Testamento, leer un pasaje del Evangelio del Nuevo Testamento. Otro compromiso que debemos de tener es enseñar a los hijos, a nuestros hijos, explicar a los hijos la diferencia entre ambas partes de la Biblia. ¿Qué hay en el Antiguo y qué hay en el Nuevo Testamento? Y siempre recomendando nuestras oraciones familiares que tienen poder ante el Señor. Sobre todo invitando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros niños en la casa a orar con nosotros. Almas puras. El participar todos en estos momentos de oración familiar nos va a permitir reforzarnos y mucho más si lo hacemos a través de un texto bíblico. Que en esta oración compartamos estas escrituras. Es la mejor manera de llegar a Dios. Entonces, hermanos, en esta unidad número 12, la Sagrada Biblia, hemos recordado cuáles son las partes de esta Biblia, ¿verdad? Antiguo y Nuevo Testamento. Compártanlo con sus hijos, dialoguen con sus hijos
y tendrán frutos de la Sagrada Biblia, de las Sagradas Escrituras en su familia y en cada uno de ustedes. Gracias, padres de familia.